Bienestar Miranda, cosmética natural, orgánica, saludable, al servicio de tu belleza. Presenta. Charlando con los escritores. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, maestro. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, bien. ¿Qué tal de clima? Hace calor. Va haciendo calor, ¿verdad? Siempre haciendo calor. Y en días pasados estuvo frío. Sí, estuvo fresco, sí. A ver, Bruno. Dígame. Háblanos de tu libro. Seguro. La ley de conservación. Uno al ser conservado y exponer eso, se vuelve aparente. Hay que recordar esa frase. Lo que esta frase quiere decir es que tenemos ideas guardadas o situaciones guardadas que navegan en nuestro subconsciente. Y al hacerlas conscientes, uno despierta, ¿no? Es un despertar de inteligencia, despierta una lluvia de ideas, despierta algo bueno, así como la manzana que le cayó a Edison o Newton. Newton. Pues es parecido, nomás que en la mente, pues sin que te caiga la manzana. O sea, tú en darte cuenta despiertas una inteligencia que hace despertar todo este grupo de ideas que ya habías entendido, pero no fuiste consciente de ello. O sea, eso es básicamente de lo que trata el libro. Pregunta de maestro, por favor. La ley de conservación. Ahí está la ley de conservación. Fíjate que, bueno, es un texto breve, ¿sí? Es muy intelectual, ¿no? Es un texto breve, pero cada línea, tiene mucha profundidad, ¿sí? Por ejemplo, en el índice, ¿sí? Manejas varios temas. La ley de conservación, la comprensión y zona verbal, estado mental e interés, movimiento de la comprensión, ¿no? Y luego está la despedida, ¿sí? Sí. Pues fíjate, empiezas con una línea. Sí. Lo conservado, al ser expuesto, se vuelve aparente. Explícanos eso, Bruno. Lo conservado. Al saber que hay una conservación, o sea, que hay algo escondido, ¿no? Y darnos cuenta de que hay algo escondido hace que aparezca lo que está escondido. Entonces, puede ser una idea, una teoría, un aprendizaje, un entendimiento. Puedo poner como ejemplo las pláticas que tuviste que tuvieron con aquel maestro que mostró mucho cariño a ustedes. Hay algo conservado ahí, que son sus pláticas, ¿no? Entonces, luego, darte cuenta o saber que hay ideas dentro de esas interacciones, despierta estas ideas. Ok, eso es lo que quieres tú expresar con esa idea. Y me llama la atención, Bruno, que eres muy, ¿cuál sería el término? Muy sintético, ¿sí? Sí. Sí, porque de esa línea puede salir un ensayo. Okay. De esa línea nada más. Si tú, así como ahorita lo explicaste en algunas palabras, ¿sí? Sí, Si tú lo desarrollaras, pudieras llenar hojas, pero solamente pones lo conservado, al ser expuesto, se vuelve aparente. ¿Sí? Sí. Aquí aparente hay que entenderlo como que apareció o como que parece que es o no es, y no es. Ok. No, sí aparece. Sí aparece. Sí. Es algo que aparece, ¿sí? Se vuelve aparente porque aparece. ¿Sí? Sí. Ok. Luego dices,
La conservación ocurre en un contexto construido con conducta verbal Mm. y la exposición de esta conservación lo vuelve aparente, la exposición, o sea, que es algo, una idea que manejaste un poco antes. Sí, La vuelve aparente una idea buena, una idea buena. ¿Ok? ¿Sí? Y luego dices, es decir, se comprende. ¿Sí? Sí, claro. Conducta verbal y la exposición de esta conservación lo vuelve aparente, es decir, se comprende. Se comprende. ¿Qué quiero decir con se comprende, maestro? Sí. Ok. Se comprende quiere decir que uno entiende, pues, o sea, no entiende el sí, el no y el no sé. O sea, el bien, el mal y el tal vez. Y eso es lo que quiero decir. Entiende todo eso. Sí, Y luego dices más adelante, ahora estás conservando. ok. Ese ahora es cuando estás vivo. No, no es una hora lineal, sino uno situacional. Una hora situacional. Sí, exacto. Y no es momentáneo, sino que tampoco es presente. No es momentáneo, no es presente. Entonces, ¿qué es? La verdad. Ok. Lo dice, llegará un momento en que tu conservación sea expuesta y se volverá aparente. Oh, sí, sí, claro. O sea, Pues mm, ningún, ninguna conciencia se sale con la suya, pues. Todo es aparente. ninguna conciencia se sale con la suya, todo es aparente. Sí, Y luego rematas ese párrafo diciendo, entonces comprenderás que el principio es un portal hacia la liberación. exacto. Sí, es la iluminación eso. Exactamente, maestro. A ver, explícanoslo. Pues es toda una aventura, ¿no? O sea, filosofar o ver tu inteligencia y pensar todo eso, ¿no? Es toda una lineal, ¿no? Es un hilo que sigue y sigue. Pero con este libro le encontré el final al hilo. O sea, de alguna manera la escritura te liberó, Bruno. Pues fue el darme cuenta. Yo también tuve como, como Newton una manzana, pero es diferente mi situación. Se la platico, maestro. A ver, platícala. Para mí fue, yo usualmente voy a caminar al Parque Lapitic. Esto fue hace como 3, 4 años. Y hacía mucho frío, hablando de frío, maestro. Hacía mucho frío y yo traía mi chamarra. Tenía mucho tiempo con las manos dentro de los bolsillos. Y cuando saqué las manos y sentí el frío en mis manos, despertó una inteligencia en mí. Me empezaron a llover ideas. Y yo lo llamé a eso ley de conservación. Entonces, como pude, intenté explicarlo con mi, ¿cómo se dice? Novatado. O sea, no era muy buen escritor, pero como pude lo escribí y lo logré comunicar. Entonces, de alguna manera, la escritura te liberó o te liberó ideas o te liberó pensamientos. Sí, sí, sí. Porque mucha de la gente que escribe, Bruno, lo vive como una liberación. Por ejemplo, yo he tenido experiencias que he trabajado con chavos que traen un conflicto muy fuerte con otra persona, que puede ser un familiar o puede ser un amigo. Y yo a veces les recomiendo, a ver, le digo, en lugar de que me platiques, escríbelo. Escribe todos los conflictos que traes con esta persona, ¿sí?
para que aclares tus ideas y que en su momento puedas platicar con él. Y la persona se pone a escribir, llena 3, 4, 5 hojas de su puño y letra, escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y llega un momento que se ilumina y dice, bueno, después de escribir esto, cambia mi perspectiva de la relación con aquella persona. ¿Algo así te ocurrió a ti? Es parecido porque llega a un lugar que no ha sido visitado por la mente, ¿no? Por la inteligencia. Supongamos que lo que usted dijo, maestro, fue una revelación en, derecha, o sea, en línea recta, hacia el bien. Y yo tuve que profundizar entre mi inseguridad y mis ideas. Tuve que navegar hacia abajo. Y al navegar hacia abajo me di cuenta que estuve navegando hacia arriba. Para algunos filósofos, Bruno, Dígame. el arriba y el abajo es lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Sí, porque dices tú, según yo iba para abajo y resultó que iba para arriba. Ay. ¿Eso te pasó? No fue así no fue de esa manera. A ver, ¿cómo? No, pues, o sea, fue un descubrimiento, ¿no? Pero sí toqué profundidades, sí toqué alturas, pues, como usted dice. Fue un descubrimiento. ¿Lo descubriste dónde? ¿Dónde estaba que lo descubriste? Ok. Sí, tentamos lo que significa la palabra ley, ¿no? ¿Dónde lo descubrí? Al comparar mi inteligencia anterior a la interacción con mi inteligencia posterior, o sea, la que recibí después de ver estas ideas. Ahí estaba eso que descubriste, Sí, lo conservado. lo conservado. ¿Y qué se revolucionó en ti? ¿Qué se presentó en ti ante ese descubrimiento? Pues la realidad no tiene que ser aburrida. ¿Cuál realidad? La que he tenido, tuve en esos tiempos. Mucha falta de, de socialización, interacción o así sin sentido, como el libro de Viktor Frankl, ¿no? El hombre en busca de sentido. De hecho, lo leí en esos tiempos. Creo que sí fue un resultado de haber estudiado ese libro. Sí sabes dónde lo escribió Víctor Frank ese libro, ¿no? Sí sé que es de lo de la literatura nazi y eso. Lo escribió en un campo de concentración. En serio. Bueno, no exactamente ahí, sino que Víctor Frank había empezado a escribir ese libro, ese gran ensayo, El hombre en busca de sentido, cuando él era judío, cuando lo llevan a un campo de concentración, ahí lleva su manuscrito y se lo destruyen. ¿Sí? Se lo destruyen. Entonces, estando él en el campo de concentración, pues evidentemente él sigue analizando, sigue viviendo, ¿sí? Una de las cosas que a él le atormentaba de alguna manera era que dice, yo sobreviví, ¿sí? Yo sobreviví. Y hubo muchas personas mejores que yo que no sobrevivieron. ¿Sí? Y él no entendía eso. Bueno, es uno de los que son liberados. O sea, logra ser liberado. Cuando es liberado, inmediatamente se pone con una secretaria de apoyo y yo creo que en una semana le dicta el libro. O sea, Sí. lo traía aquí.
Obviamente era el libro que ya había escrito y que se lo destruyeron, pero era su experiencia en ese campo de concentración donde él sobrevivió y otros no. Y a partir de ahí creó toda una terapia que la difundió, que atendió a muchos consultantes con su terapia, ¿sí? Ese es el hombre en busca de sentido. ¿Y tiene algo así te pasó, Bruno? Sí, sí, estaba muy aburrido con mi vida y fue una mano de Dios, ¿no? Fue un tacto de Dios que me dio esa manzana, esa manzana, diríamos. Cayó la manzana, como a Newton. Y me cayó la manzana. Andaba sin sentido, pues andaba buscando, pues sí estaba buscando algo. El problema es que no sabía dónde buscar. No sabía dónde buscar y cuando supiste dónde buscar, descubriste. Fue más como una sorpresa, fue más como una sorpresa. ¿Por qué sorpresa? Porque estaba llevando mi rutina, mi cotidianidad, pues y cuando uno está en lo cotidiano no espera, bueno, sí, ¿no? Ya que uno pasa por eso, sí espera que pasen cosas buenas después de lo cotidiano, ¿no? Pero creo que fue mi primera interacción entre lo cotidiano y lo extraordinario, ¿no? Como entre lo ordinario, extraordinario. Bien, bien. Bueno, y luego continúas y dices, considerando que la liberación mental es un fin primario de la filosofía. Sí, O sea, esa línea que todavía no terminas la frase, esa línea, a mi parecer, Bruno, encierra mucho. ¿Tú ok. consideras que la liberación mental es un fin primario de la filosofía? O sea, la filosofía, que aquí recuerdas que es la madre de todas las ciencias, ¿sí? Uno de sus fines fundamentales es la liberación mental. ¿Cómo es eso? Pues fueron enseñanzas transmitidas en oraciones, ¿no? O sea, oraciones no es rezar, oraciones educativas. Ah, y estas razones, pues, comunicaron lo que era necesario. ¿Ok? Por eso tú consideras que el fin primario de la filosofía es la liberación mental. Tuve que unir esas palabras para obtener lo que me gustaría que el lector recibiera, que es libertad, pues, libertad espiritual, pues. Libertad espiritual, ¿sí? Porque muchas veces aquí tú pones un elemento que a mí me parece fundamental, ¿eh? en el ser humano, que es la liberación mental, ¿sí? Sí, Hay personas que físicamente están libres, pero mentalmente no. sí, Y personas que físicamente están apresadas, pero mentalmente están liberadas. súper de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Muy, 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 muy. Y la filosofía nos ayuda a esa liberación. Sí, bueno, es complicado, ¿no? Si se ve de manera atenta. Ah, yo creo más que la filosofía es, pues sí, es el despertar, ¿no? Pero despertar, ¿qué? ¿Despertar qué? Despertar una conciencia, ¿no? Un saber de las cosas que están pasando y actuar sobre ello. Muy pocas personas practican la filosofía. Son muy pensadores, pero no las ponen en práctica. Y, y es todo un mundo nuevo. Hay magia, diría yo. De broma, no estoy jugando. Pero sí es todo un mundo nuevo cuando pones la filosofía en práctica. Por ejemplo, tomemos como ejemplo pequeño, ¿no? Un cuento de los hermanos Grimm. Eh, mm, la moraleja es respetar a tu padre y madre. Entonces, no solo es quedarte en que entendí eso, ¿no? Sino en verlo suceder en la realidad. Porque
No es lo mismo que los estuvieras tratando con cotidianidad a que los empieces a tratar con respeto, como dice la filosofía. Entonces hay una consecuencia después de la práctica de la filosofía. Y la consecuencia usualmente es buena. Es muy difícil que sea mala, al menos que seas como, ¿cómo se llama el filósofo? Bueno, al menos que no sea hedonismo, cosas, pues, se entiende, ¿no? Se entiende. Entonces la filosofía es liberadora. Depende de cómo lo entienda la persona, porque también el nihilismo es filosofía, ¿no? El pesimismo y también es filosofía, o sea, hay filosofías rudas, diría yo, como Bukowski, ¿no? Y ellos. Nietzsche es pesado también. Eh, Poner en práctica estas filosofías sacan frutos, ¿no? O sea, eh, se vuelve aparente la conservación. Esos filósofos que mencionas, Nietzsche, el Marqués de Sade, ¿sí? Bukowski como literato, filósofo, son dark, Dark. ¿no? Sí, O sea, relevan, o sea, ponen de relieve el lado oscuro de la realidad, sí, sí, sí. que es la realidad, también es la realidad, pero no es lo mismo que un escritor, con sus escritos, ponga de relieve, o sea, vuelva aparente, como siguiendo tu planteamiento, el lado luminoso de la vida, a que vuelva aparente el lado oscuro de la vida. Sí, totalmente. Sí. Porque Bukowski, así es, Bukowski, ¿sí? Incluso de Nietzsche dicen que obviamente no era su intención, ni muchísimo menos, pero dicen de Nietzsche que los escritos de Nietzsche sirvieron de inspiración a Adolf Hitler. No, no los entendieron en ese caso. No por eso, quizás no los entendieron, pero de ahí lo tomaron. Sí, usualmente las personas que hablan de Nietzsche eh, no son personas que se hayan tomado sus escritos seriamente, ¿no? No fue una lectura seria, sino una lectura de novato lector, ¿no? O sea, de alguien que va empezando a leer. Usualmente toman a Nietzsche. Es muy normal que el principiante lector tome a Nietzsche. Entonces de ahí salen muchas conclusiones y la gente empieza a dejar de leer y dicen, no, pues Nietzsche es filosofía fea, o sea, habla de nazis o por ejemplo, el libro del anticristo. O sea, se quedan de manera novata, en una mente novata. Uno dice, uy, no voy a leer el anticristo, qué miedo, ¿no? ¿Qué es eso? Pero el anticristo habla Nietzsche defendiendo a Dios. No, no es una tirada de piedras, Nietzsche te acompaña a entender lo que es estar acompañado de Dios, pues es mal interpretado Nietzsche porque es una escritura para novatos, pues. Entonces ahí se queda. Pero cuando se estudia Nietzsche, te das cuenta que es una persona muy buena, que jamás hablaría de ser anticristos o cosas por el estilo. Pues es común que el principiante entienda de esa manera a Nietzsche. Por eso te decía yo que ni mucho menos era la intención de Nietzsche esa, pero algunos lo toman como escudo. Bueno, la propia religión, la propia religión, que tú estudias bien la religión y te vas a dar cuenta que es el lado luminoso de la vida. Sin embargo, muchas de las religiones o de las enseñanzas religiosas son tomadas por las personas como pretexto o es su interpretación para hacer cosas terribles. Sí, hay que comprender y entender bien lo que leemos. ¿Sí? Y eso pues ya no es culpa de la religión, no es culpa del escrito, no es culpa de lo que escribió
tal o cual persona iluminada, sino de quien lo interpreta. Y como tú dices, pues lo interpreta, porque al final de cuentas, cada quien interpreta de acuerdo a lo que trae. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Para finalizar, pues ya llevamos casi media hora. Muy interesante hablar contigo, Bruno. Pero mira, el párrafo completo y con tu explicación vamos a concluir por lo pronto esto, porque me gustaría más adelante, Bruno, el próximo lunes, si te parece, seguir escudriñando este libro tuyo, ¿sí? Sí, maestro, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Sí. Muchísimas gracias. Lo hago con mucho gusto, creo que aportas mucho. Te voy a leer completo el párrafo para que nos lo expliques, Bruno. ¿Te parece? Va. Dice, considerando que la liberación mental es un fin primario de la filosofía y la filosofía es madre de la ciencia, nos enfocaremos en lograrlo mediante la ley de conservación. Había una vez un maestro zen que iba a dar una charla a todo su alumnado en un salón de madera al aire libre. Cuando el maestro iba a comenzar a hablar, se escuchó un pájaro cantar. Entonces el maestro dijo, mi charla se ha dado. Algunos alumnos se quedaron perplejos, otros entendieron inmediatamente y otros entendieron más tarde. Explícanos eso, Bruno. Pues es como un capiche del escritor. Me esforcé por transmitir directamente lo que es el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María dentro de ese escrito, sin mencionarlos. Y se logró. Esa fue mi intención, maestro, o sea, otorgarle al lector lo que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pues es eso. No voy a decir mucho, es eso, literalmente. ¿Por qué cuando el maestro Zen iba a iniciar la charla y escuchó el canto, dijo, mi charla se ha dado? Es muy padre. A mí me encantó cuando leí eso. Lo que quiere decir es como que confiamos tanto en la naturaleza que este pájaro ya dio la lección. Entonces tú comienzas a pensar, ¿no? O sea, pues ¿cómo va a dar la lección el pájaro? Uno como buen mexicano va a decir eso, ¿no? Sí. ¿Cómo dar una lección el pájaro si solo hace pío? Pues el hecho de que él tome con su porte, con su estatus de maestro zen, y diga, mi charla se ha acabado, después de que se haya escuchado un ruido después del silencio, pues te pone a pensar profundamente, ¿no? Entonces, ¿qué logra la mente después de eso? Encontrar el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pues muchas gracias, Bruno. Y si no tienes inconveniente, nos vemos el próximo lunes. Con el favor de Dios. Muchas gracias, maestro. Que estés muy bien. Igualmente. Pues ahí está. Es un texto breve, son unas cuantas páginas, pero si Bruno quisiera ser prolijo de cada línea, pudiera escribir muchas páginas de cada línea, ¿sí? Lo deja ahí de alguna manera a la interpretación del lector, ¿sí? Por ejemplo, esto que mencionó al final, lo del pájaro, el maestro Zen, y que su intención tenía que ver con el Sagrado Corazón de María y con el Inmaculado Corazón. Yo no lo capté así. O sea, yo no lo relacioné con eso, ¿sí? Entonces, hay mucho de con esas líneas de Bruno García Pennock, dejar que el lector piense a partir
de lo que Bruno plantea.